Avancemos pues, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta a Timoteo. Como lo ven ahí en la pantalla, estaremos dando lectura a estos 4 versículos, del 10 al 13. Siga con su vista, le indicaré cuál es el versículo que leeremos todos juntos. Gracias a Dios por los que estamos aquí presentes, me siento privilegiado de poder verles, y qué bueno que Dios les trajo, y al traerles Dios provocó en ustedes el querer como el hacer, y siempre será mi privilegio estar delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios. El viernes estuve en una iglesia en Tijuana, una iglesia que aprecio sobremanera y donde hay un amigo, pastor, y tuve la oportunidad de convivir con otros creyentes y es una bonita congregación, pero conforme repasaba las filas de los hermanos ahí, y todo estaba muy bien ahí, muy ordenado, muy correctos, muy reverentes, un mensaje teológico, bíblico, acertado. Yo decía, no cambio a mi iglesia. Y gracias a Dios que el Señor nos edifica como familia, la familia Garza le edifica la Iglesia Bíblica Bautista Sublime Gracia. Mi deseo es que el Señor nos dé gracia delante de ustedes para también edificarles. Así es que siga con su vista, vamos a abordar ya el mensaje. 2 Timoteo capítulo 3, dice en el versículo 10: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tremenda declaración en este texto. Vamos a leer todos juntos el versículo 12. Déjenme oírles participando a todos de manera ordenada y pausada, tratando de captar bien lo que el mensaje nos quiere decir en este versículo 12. ¿Todos listos? Dice la palabra de Dios: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Gloria al Señor. Una vez más los voy a dejar solitos para que me dejen oírles. Versículo 12 dice la palabra de Dios: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Gloria al Señor. Esta es palabra de Dios y en estos segundos abordamos la predicación de la misma. Que el Señor tenga bien bendecirla. Con el texto de este mensaje articulado acá por estos 4 versículos, Pablo imprime un giro radical a la temática de los 9 versículos previos de este capítulo 3. Ya fuimos desde el capítulo 1 hasta del versículo 1 hasta el versículo 9. Cuando llegamos al versículo 10, que es el primero de este texto, como que la temática del apóstol da un giro. El contraste se da a partir del sombrío cuadro de maldad, insensatez e hipocresía que hasta antes de este versículo 10 ocupó al escritor sagrado en su trascendente instrucción a Timoteo. Y es a partir de este versículo 10 que el apóstol vuelve su enfoque ahora otra vez a su amado discípulo, a Timoteo. Después de reconocer las virtudes espirituales que Timoteo ha desarrollado y después también de darle la gloria a Dios por las doctrinas aprendidas, recibidas, practicadas y ahora hasta impartidas por él a los suyos, es decir, a los hermanos de aquella iglesia de Éfeso como líder de la misma, lo que aparece como paradójico de la vida eterna
es que cuando ésta empieza a ejercerse desde el momento mismo de nuestra redención, en estas dimensiones de maldad y corrupción, va a manifestarse una declaración profética, porque dice la última frase del versículo 12, la leímos juntos: padecerán persecución. Padecerán persecución. Esta sola declaración diluiría, habría de derretir cualquier ministerio que anuncia bonanza y abundancia financiera. Traería a cero cualquier ministerio que se enfoca en que Dios quiere prosperarte. El enfoque bíblico es claro y Pablo no solamente fue sujeto de esa realidad, sino que Pablo es el propulsor de esta enseñanza dejada por Dios para los suyos: padecerán persecución. ¿Quién quiere padecer persecución? ¿Usted quiere padecer persecución? No, yo mientras más tranquilo esté mejor. A mí que me dejen en paz. Padecer persecución, no, yo nunca levantaré la mano si alguien preguntase. A ver, ¿usted quiere padecer persecución? Los que quieran padecer persecución, levanten la mano. Nadie la levantaríamos. Pero siendo hijos de Dios y verdaderos creyentes, el Espíritu Santo provocará en el que es verdadero un deseo por vivir piadosamente. Y cuando aquellos que no levantaron la mano, que no levantamos la mano, cuando nos preguntaron si queríamos padecer persecución, a la pregunta ¿y cuántos como verdaderos hijos de Dios estarían dispuestos a vivir piadosamente?, las manos empezarían a levantarse, ¿no? Yo, hermano, por la gracia de Dios, yo quiero vivir piadosamente, ¿no? Sí, ya aprendí que el pecado destruye, hiere, lastima, quebranta, mata. Yo quiero vivir piadosamente. Y si cada uno de nosotros aquí viviéramos ese cambio, entonces tendría que decirle, bueno, pues al levantar la mano ahorita diciendo que usted quiere vivir piadosamente, tendrá que aceptar que va a padecer persecución. El título de este mensaje cita un plural indefinido genéricamente, porque no dice padecerá, dice padecerán persecución. Pero definido intencionalmente. ¿Por qué definido intencionalmente? Porque se refiere a los que quieren. A los que quieren es un plural definido intencionalmente. ¿Quiénes podrían querer vivir piadosamente? Filipenses 2:13 nos lo contesta. El mismo Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, les dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer vivir piadosamente, como el hacer, ejecutar por su buena voluntad. Dado que es Él el que produce. ¿Y qué quiere decir producir o produce? Causar, ocasionar, originar o elaborar. Tanto la intención como la ejecución, quien la origina, produce, de manera que en sí es Él. Y déjeme decirle, lo es. Él entonces sustentará y llevará a feliz término su obra. Notemos la profecía con la que concluye el versículo 12, padecerán persecución. No es que a lo mejor, no es que tal vez si te toca la de buenas o te toca algunos privilegios o algunas prerrogativas, no hay condicionantes. La profecía es clara y es absoluta: padecerán persecución.
Y este padecer persecución se cumplió desde los tiempos de Pablo, como se ha venido cumpliendo, e indiscutiblemente así ha sucedido. No es probabilidad o una posibilidad de su cumplimiento profético. Los que quieren vivir piadosamente. Concluyo así la introducción. Déjeme volver a hacer la pregunta: ¿es usted de los que quieren vivir piadosamente? No me conteste. Contéstese a sí mismo y contéstele a Dios. ¿Es usted de los que quiere vivir piadosamente? Porque el mensaje estará abordando las verdades que directamente aplican a esta verdad eterna. El Señor ha de hablarnos y vamos a pedirle que en esta ocasión la exposición de su palabra a la hora de predicarla sea suficientemente clara para que a usted no le quede ya ninguna excusa. Los que quieren vivir piadosamente, muéstranos, Señor. Padre nuestro, a la hora de predicar tu palabra, te ruego en el nombre del Señor Jesús que tengas a bien abrir oídos, sensibilizar corazones y que la atención no se reparta o se disipe de los próximos minutos. Que tomes control de este siervo que en sus humanos intentos ya hubiese terminado y se hubiera quedado callado, Señor. Pero sé que al encomendarme a ti tú puedes hacer, Señor, lo que está fuera de mi alcance. Gracias por lo que ya has revelado a tu siervo inútil a la hora de estar preparando este mensaje. Concede que cada uno aquí esta tarde y aún los que oirán la repetición o la reproducción de la prédica en las plataformas desde donde se retransmite puedan aprovechar tanto o más de lo que me has dejado aprovechar a mí, Señor, y que todo traiga honra y gloria a tu nombre. Te lo pido así en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Los que quieren vivir piadosamente. En sano apego a una interpretación acertada, habremos de considerar a Timoteo como el primero de los demás, de ese plural del que hablé en la introducción. Ese plural que refiere a los que quieren. Los que quieren. Permítame una pregunta, y primero la voy a hacer a ustedes aquí en el grupo de mi izquierda. ¿Quieren? ¿Verdaderamente quieren vivir piadosamente? Si usted contesta que sí, diría yo, gloria al Señor. Si usted contestase que no, diría, cielos, hay una asignatura pendiente para arreglar cuentas con Dios. ¿Ustedes aquí? Gloria al Señor. ¿Quieren vivir piadosamente o había puesto esta pregunta y la borré, pero ahorita el Señor me la está trayendo? ¿O es que vivir piadosamente nos resulta un lastre? Nos resulta una aguda incomodidad. Nos causa tantas dificultades, tantas batallas. Vivir piadosamente, eso déjeselo a los espirituales, eso déjeselo al pastor o a algún líder ahí que le apoye. A mí déjeme así pianito y como voy. Al cabo, mire, ya tengo años en la vida en Cristo. Si usted dice algo así, yo le diría, usted no conoce la vida en Cristo si usted está viviéndola así. Ya de ahí estamos hablando de un hierro, de un desvío, de un sesgo de la verdad.
es que usted y el que habla habremos de considerar esta tarde que vivir piadosamente es como se ha de vivir la vida eterna, la que es en Cristo. El mismo Pablo escribe a los Gálatas allá en el 2:20 de su carta: con Cristo estoy juntamente crucificado. Sigue diciendo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese precioso versículo contiene suficiente profundidad doctrinal para cautivar a cualquiera que, teniendo una naturaleza espiritual, se rinda a querer, desear y preferir vivir piadosamente. Desafortunadamente, en la mayoría de las congregaciones de hoy en día, de este siglo malo, hay una versión secular que para muchos es personal de este mismo versículo. Lo leeríamos así: con Cristo estoy juntamente en una comodidad. Pero todavía vivo yo, en mi propia opinión, justicia, prudencia y conveniencia. Mas vive mi ego en mí, y lo vivo en el interés secular y convenenciero que mejor me acomoda, el cual me ha funcionado y fue aprendido solo por mí. Esa sería la versión secular de la misma versión bíblica. Suena diferente, ¿no? En lugar de que diga: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Leemos: con Cristo estoy juntamente muy cómodo, pero todavía vivo yo en mi propia opinión, justicia, prudencia y conveniencia. Mas vive mi ego en mí, y lo vivo en el interés secular y convenenciero que mejor me acomoda, el cual me ha funcionado y fue aprendido solo por mí. Y con esa verdad torcida, perjudida, corrompida, vivo mi vida en Cristo. Le tengo noticias: si esa es su postura, esa no es la vida en Cristo, esa no es la vida cristiana. No dudo que sea el motivo por el cual para usted no sea ganancia la vida en Cristo. Es un lastre. ¿A poco tengo otra vez que ir a la iglesia? Hombre, tan bonito que está el día. ¿A poco de veras tengo que apegarme a ese principio? Si yo toda la vida he sido así. Así me criaron, así crecí, así son todos mis hermanos, así todos son en la familia. Una vida piadosa, ¿por qué habré yo de querer eso? Porque versículos como este lo corrompemos en una postura completamente ajena a la verdad. A la par y por el inspirador ejemplo de Pablo, ahora Timoteo y su notable testimonio, va a ser epicentro y protagonista como el primero del multitudinario plural que llegan a querer vivir piadosamente, para entonces oír el complemento ineludible así profetizado. Ese complemento ineludible es que padecerán persecución. Padecerán persecución. Cuando la persecución empieza, muchos retrocedemos.
Tal vez movidos por un momento de entusiasmo, decimos, sí, cuente conmigo, yo voy adelante, Señor, voy a obedecerte a partir de ahora, pero viene la persecución, vienen los señalamientos del mundo y del secularismo que nos rodea, y nos retrocedemos. Aquel intento queda en una frustración que a la postre le dará destrucción en nuestra vida o descalabros de los que difícilmente vamos a poder recuperarnos. Así es como está profetizado. Y por eso Dios nos advierte, como Pablo le advierte a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Tú has sido ejemplo. Y déjame decirte, no solamente lo que crees, lo que has aprendido, la doctrina que yo prediqué, pero eres notable en cuanto a testimonio. Aquellos que quieran vivir piadosamente en tu iglesia, la iglesia de Éfeso, tienen que saber que si quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. Y gloria al Señor que estamos en un país con libertad de religión, ¿no? Porque ¿cuánto no nos tocó aprender ahora que estuvo el mes del mundial que terminó hoy, ¿verdad? De un país musulmán, en donde el Islam es su norma. Y ahí sí no hay libertad. Pero entonces, ¿a qué persecución podríamos referirnos cuando dice padecerán persecución? Pues a la crítica del compañero de trabajo, a la burla del familiar. Así que ya te hiciste de los aleluyas, ¿no? Eso es persecución. Es persecución. Y esperan el más mínimo tropiezo para decir, ahí está, mira, con las reacciones que sales, no que es muy cristiano. Eso es persecución. Cuando eso nos pasa, hermanos, hermanas, no habrá mejor oportunidad para brincar de gozo, porque Dios está siendo exaltado cuando eso pasa. Podremos decir lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que el nombre de Dios sea enaltecido. En lugar de dar 3 pasos para atrás y dejar de profesar nuestra nueva vida en Cristo, podemos decir, ¿sabes qué? Aprecio que hagas esa observación. Y Dios está trabajando en mí, como muy probablemente te vendría bien a ti dejar que trabaje en ti. ¡Ay, sí, yo no quiero eso! Eso es lo que piensas. Y yo muchos años pensé como tú, pero ahora que Dios está obrando en mí, yo no podría recomendar nada mejor que eso. Así es que si me vas a apedrear o me vas a señalar o me vas a criticar por esto, por esto y por esto y por esto, hazlo. La revelación de Dios me advierte que esto va a pasar, y esto es otra razón para creer en la verdad de la palabra de Dios. Bien, suéltame otra. Échame otra piedra, a ver. ¿En qué más estoy fallando? Y note usted la reacción de aquellos. Persecución. Persecución. Es que la persecución tiene que ver con padecer, experimentar un daño, dolor o enfermedad o pena. Sufrir algo dañino o nocivo, en ese intento permanente de alcanzar a aquello que huye o intenta escapar. Por eso tenemos nuestra confianza en Dios. En lugar de retroceder, avanzo. Cuando la persecución llega, a ver, ¿a quién estabas buscando? ¿Quieres hablar con un aleluya? Aquí estoy. ¿Sabes lo que quiere decir aleluya? Gloria a Dios, el que me creó a mí y te creó a ti. ¿Qué pendiente tienes? ¿Verdad?
¿Cómo puede el verdadero hijo o hija de Dios saber si llegará a padecer persecución? Vamos a dejar que Dios sea quien nos responda a través de estos 4 versículos plasmados y revelados en su preciosa palabra. Punto número 1. Entre los que quieren vivir piadosamente, Pablo hace referencia a Timoteo con una distinguida mención. Dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Has seguido mi doctrina. La forma del pretérito perfecto hace de esta declaración una hermética idea absoluta. Tú no la vas a seguir, tú tal vez la sigas o no la sigas, te la dejé pero veo como que no la estás siguiendo, no. Has seguido, por eso es un pretérito perfecto. Por eso decimos que es una declaración sellada herméticamente, que la hace absoluta. Pausemos y consideremos en lo siguiente. Cuando se trata de seguir a algo o a alguien, ¿a cuáles o a quiénes seguimos la mayoría de nosotros? Necesariamente seguimos a alguien. Hablaba la semana pasada de la ilustración del señor Ricardo, ¿verdad? Que argumentaba que él era un libre pensador, que no tenía por qué poner su fe en Cristo. ¿Se acuerdan? Este señor estaba siguiendo una corriente de pensamiento de los libres pensadores. Él estaba siguiendo eso. Habemos algunos que seguimos diferentes corrientes. Habemos algunos que llegamos aquí y a la semana de que hayamos llegado ya se nos había olvidado español y en inglés todavía no lo aprendíamos. Estamos siguiendo una tendencia del emigrante que venido más en su primera o segunda semana de estancia aquí en Estados Unidos, ya empieza a hablar pocho, ¿no? Y es una observación que viene ahorita a mi mente, a la familia de Daniel, ahora que le pudimos conocerla en Puebla, le pareció sorprendente que no hablásemos pocho, que hablásemos el mismo español que ellos. Y decía, ¿cómo le has hecho, Gerardo? Me tutea el futuro consuelo. ¿Cómo le has hecho, Gerardo, para que no te afecte el idioma? Nada de parking y de puchar y de... Si estoy hablando inglés, hablo inglés, o lo que yo creo que es inglés. Y si hablo español, hablo español. No ando con parking, exit, en la entrance, la aseguranza. No. Si vas a hablar español, habla español. Serás como los que siguen un buen idioma del español. Pero de repente se corrompe nuestra manera de hablar, se revuelve, y entonces ya estoy hablando siguiendo a los que dejan que el pochismo los invada. Y estoy hablando de ejemplos respecto de aquellas cosas que seguimos, ¿verdad? Es cierto, la razón por la que la mayoría de los que estamos aquí, estamos acá en este país, es porque nos venimos para acá buscando una mejor oportunidad. Más seguridad, mejor economía, más bienestar. Y seguimos a los que nos antecedieron. Pero ya estando aquí, ese seguir hacen del dólar un nuestro Dios. Y yo no voy a soltar 200, 300, 500, 800 dólares por servir a Dios. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué es lo que está siguiendo? ¿Qué es lo que está siguiendo? ¿Tiene más valor 500 dólares que vivir piadosamente? ¿Tiene más valor 500 dólares que salvaguardar la integridad familiar? ¿Tiene más valor 500 dólares
que caminar en la nueva vida en Cristo. Estoy hablando de lo que sigue, de lo que seguimos. A veces consciente, a veces inconscientemente. Y entonces pongo en una balanza y digo, vivir piadosamente, $500 el domingo. ¿Qué pesa más para mí? No, pues no puedo dejar los $500. Y somos los que seguimos al dólar como ídolo. ¿Qué es lo que seguimos? Esa es la pregunta que estoy haciendo aquí. ¿A cuáles o a quiénes seguimos la mayoría de nosotros? Lo que Timoteo escuchó o leyó de la pluma de Pablo fue: ha seguido mi doctrina, es decir, ha seguido mi enseñanza. Mi enseñanza. Cuando de repente agarramos caminos siguiendo a conceptos, tendencias, preferencias, aficiones, la mayoría de nosotros lo hacemos de manera continua y de manera casi automatizada. Pero esa conjunción de contraste entre el verdadero y los que solo aparentan se va a patentizar en este versículo 10. Sí, se va a patentizar. Mire, vamos al versículo 10. Vamos a leer todos juntos la primera palabra de ese versículo 10. ¿Ya están listos? La primera palabra del versículo 10 dice... Pero tú has seguido... La primera palabra. Pero. Ok, 1, 2, 3. Pero. Todo lo que se vino diciendo por 9 versículos fue en referencia a los que tienen apariencia de piedad, que serán evidenciados en su necedad, en su insensatez. Pero esa confusión de contraste entre el verdadero y los que solo aparentan se va a patentizar. No solo con decir que se ha aprendido la teoría una vez aprendida, sino que cuando se aprendió, se ha seguido. Se ha seguido. Dice la palabra de Dios en ese versículo: pero tú has seguido mi doctrina. Es decir, el sistema de enseñanza recibido no te quedó nada más en tu intelecto o inclusive en tu corazón, pero te quedaste ahí sin hacer nada o sin cambiar el rumbo de tu caminar. Tu caminar siguió siendo el mismo. Sí, yo ya sé que debo hacer esto, ya yo sé que al Señor le agrada, ya sé que encuentro bendición, pero sigo viviendo igual. Entonces el mérito no está en aprenderlo como doctrina, sino está en seguir lo que se aprende. Lo que se aprende. Brincaba de gusto cuando encontré el testimonio del pronombre posesivo que Pablo utiliza en su carta a Timoteo. Porque note que dice: pero tú has seguido mi doctrina. ¡Mi doctrina! ¡La mía! Pablo le está diciendo a Timoteo: has aprendido de mí lo que yo enseño, lo que yo creo, lo que yo vivo. Esta es mi forma de vivir. Y dirá usted: ¿y por qué? ¿Por qué dice que le dio gusto, hermano? Bueno, este pronombre posesivo aplicado acá a la doctrina es por la enseñanza de Cristo. Aquella que ahora Pablo ya hizo suya. Ya no hay distancia entre aquello que aprendió y lo que ahora es una convicción en su vida. No solo es posible, es altamente probable que para usted o para el que habla, seguir la enseñanza plenaria de la palabra de Dios es difícil, y es precisamente porque no la hemos hecho nuestra. No es mi manera. No es mi manera. Cuando este siervo inútil se acerca y le dice: hermana, hermano, ¿por qué no considera? No, yo eso no. No lo ha hecho suya. Pablo da testimonio de que esa es mi doctrina.
No, no decimos mi doctrina, decimos lo que me enseñan ahí en la iglesia. Pues es que así es como creen los bautistas, pues. Pues sí, es lo que el pastor nos dice, pero nunca lo hacemos nuestro. Como algo que describe distancia entre usted y lo que Dios le revela. No es de usted. O si lo es, no lo conceptualizamos como Pablo lo llevó a describir. Mi doctrina. Mi doctrina. He aprendido la convicción que Dios enseña en su palabra. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad. Para mí, la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Eso es lo que es para mí. Esa es mi convicción, esa es mi doctrina. Pero mientras no es mía, pues la iglesia es... pues ahí está, Santi. Cuando tenga chance voy, cuando no, pues ahí me entenderá el hermano. Como no es tuya, el testimonio de Pablo es: has aprendido mi doctrina, pero has seguido mi doctrina. Al no ser nuestro, estamos distantes. Entonces, al estar distantes es como, ¿cuándo fue la última vez que usted fue de vacaciones a un lugar que le gustó? ¿Se acuerda cuándo fue? Oh, sí, hermano, hace 2 años, hace 3, hace 4, hace 5. Ese lugar de vacaciones está bonito, ¿no? Pero no es su lugar donde vive. Como no es suyo, allá algún día lo visitará. ¿Verdad? No es suyo. Está bonito, yo ya he estado ahí. Yo llegué un tiempo a ser fiel a los devocionales. No me perdí ninguno por un buen tiempo. ¿Cuándo fue la última vez? Pues no me acuerdo, pero cuando fui fiel. Fui fiel a los devocionales. ¿Y desde cuándo no vuelvo a hacerlo? No, sí, yo creo que voy a empezar a hacerlos otra vez. No lo ha hecho suyo. Tendríamos, si fuéramos los que estuviéramos escribiendo en lugar de Pablo, tendríamos que escribir en el versículo 10, pero tú has seguido esa doctrina de los cristianos que pues yo estoy tratando de aprender apenas. Una distancia entre usted y lo que Dios revela, al no ser nuestro, no nos provoca. Y estamos muy distantes de conceptualizarlo como Pablo lo conceptualiza cuando le escribe y le dice mi doctrina. La palabra que Pablo utiliza para referirse a mi doctrina es una palabra que en griego, idioma original utilizado por Pablo, es la palabra parekoleutesis. Y ese es el trabalenguas, ¿verdad que sí? Parekoleutesis. Y se repite, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:6, allá también Pablo la utilizó, en donde escribe: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y con la parekoleutesis que ha seguido, la doctrina que ha seguido. Esta palabra habla de un seguimiento, cuando habla de que ha seguido, muy cerca. Y usted sabe que cuando se trata de seguir algo, se puede seguir, o a alguien se puede seguir a cierta distancia, ¿verdad? Queremos seguir
a alguien en el carro, y bueno, podemos estar a media cuadra y vamos viendo por dónde se mete, ¿verdad? Y lo vamos siguiendo. O podemos, si vamos en la autopista, podemos dejar que avance un cuarto de milla y ya vamos viendo el carro que vamos siguiendo. O podemos seguirlo defensa con defensa, cercanamente. La enseñanza de Pablo es así, seguirle muy de cerca. Implica llevar a la práctica de manera directa e inmediata. Note usted, implica llevar a la práctica de manera directa e inmediata aquello que se ha recibido como enseñanza. Enseñanza, doctrina, que va a impactar de manera notable y evidente e incuestionable. Oímos una doctrina, una enseñanza que nos deja interiormente sensibilizados. El poder del Espíritu redarguyó en mí. Pero le doy tiempo al espacio, le doy más tiempo al momento, y en lugar de llevar a la práctica directa e inmediata lo que recibí como enseñanza, dejo que pase el tiempo. Y entonces aquella enseñanza acaba no impactando de ninguna manera, mi manera de vivir. Es como si no lo hubiera aprendido. Y ahí es como siervos como Paul Washer pregunta, ¿verdad? Si tú, al ser salvo, a través de la verdad de la palabra de Dios, verdaderamente fuiste salvo, te pregunto, ¿de qué fuiste salvo? Si sigues con la misma manera de vivir. La enseñanza llega, inclusive te alcanza a conmover en tus entrañas, pero como si fueses, me llama siempre mucho la atención esa manera que tienen. Ya tenemos tiempo que no tenemos mascota, ¿verdad? Pero siempre que se moja un perro, así sean las patas o lo bañan, se da cuenta cómo se sacuden a sí mismos, ¿no? Y vuelan las gotitas de agua. Lo acabamos de bañar y lo primero que hace es darse una sacudida. Termina la enseñanza, termina la predicación, las verdades cautivaron, pero todavía no nos hemos ido del estacionamiento y ya nos sacudimos. ¿Para qué? Para que se quede todo ahí. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir caminando como siempre he caminado. Eso será vivir piadosamente. Lo que la doctrina va a impactar, como sigue diciendo el versículo, va a ser la conducta, refiriéndose al modo de conducirse. Lo que la doctrina va a impactar va a ser el propósito, los planes y posturas predeterminados con el fin de agradar a Dios, no de agradarme a mí. Planes anticipados. Yo decido hoy que por el resto de los domingos de mi vida yo voy a estar en la casa de Dios. Llueva, truene o relampaguee. Propósito. Ya dijimos conducta y propósito. La Biblia sigue dictando, porque después de eso dice fe, la inquebrantable confianza en el Señor. Inquebrantable confianza en el Señor. ¿Qué va a quebrar esa fe? Nada, es inquebrantable. Después menciona la Biblia longanimidad. Longanimidad es esa amplitud de un estado de ánimo afable. Diríamos en nuestro lenguaje más entendible, más positivo, con respecto a los demás. Sigue diciendo amor, y espero no estarlos perdiendo, porque después de que ya dejamos lo que dice el versículo 10,
pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Ese es el resto del versículo. Y es donde estoy mencionándoles estas virtudes. Amor. Amor, la muestra y la demostración de un afecto entrañable que es incondicional. No el amor que dice, bueno, pues, no, pues como que no me gusta mucho el modo de usted, pastor, así es que, pues, mejor ahí le paramos. ¿Será eso un amor incondicional? ¿Una muestra de afecto? Y paciencia. Termina el versículo 11, el versículo 10 mencionando la paciencia, ese aguante ante lo adverso que puede llegar a ser las circunstancias. Cada una de las virtudes está particularizada mediante un respectivo artículo definido. La declaración de Pablo en favor de Timoteo es que ha seguido mi doctrina. Usted aquí, además de aprendido, ha seguido la doctrina de la Biblia. Punto número 2. Los que quieren vivir piadosamente. En el punto número 2 tendremos que abordar el versículo 11. Porque ahora Pablo va a referir sufrido diversas persecuciones. Otro pretérito perfecto. Así como en el anterior mencionó seguido, aquí es sufrido. Sufrido quiere decir resistir, soportar, resistir. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Soportar un dolor causado intencional o no intencionalmente. Eso es lo que quiere decir sufrido. La diversidad con respecto a las persecuciones abre un amplio abanico de circunstancias adversas, tanto bajo la modalidad de hechos como la modalidad de amenazas o pronósticos desalentadores. En este versículo 11 leemos como si fuera un menú solo algunas de las persecuciones que sufrió Pablo en Antioquía, Iconio y Listra. Dice el versículo 11, persecuciones, padecimientos, y luego viene como, a manera de una referencia directa, las que sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y sigue diciendo, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Es que lo que está escribiendo aquí es una verdad que no admite objeción. El testimonio es claro. De acuerdo a lo que dice Hechos 14:19, Lucas, escribiendo a manera de relato lo que está padeciendo Pablo, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Consideremos que estos eran gentiles, la multitud eran gentiles, pero los judíos que llegaron de Antioquía y de Iconio vinieron a persuadir a la multitud. Habiendo aprendido a Pablo, dice, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Es que lo apedrearon. Seguimos leyendo hacia el final del versículo 11, que está en 1 Timoteo 3, el testimonio de Pablo cuando le escribe a Timoteo y donde dice, y de todas me ha librado el Señor. Hace referencia a todo lo que ha padecido en estas tres ciudades en particular, en lo que le escribe Timoteo, pero concluye el versículo diciendo lo que dice el siguiente versículo de Hechos 14:20, dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Dios lo libró. Lo apedrearon al punto de que creyeron que ya estaba muerto. Lo sacan de la ciudad, y de ahí donde estaba tirado se acercan los discípulos, diríamos, le hicieron casita, lo animaron, se puso de pie, definitivamente debe haber estado herido. Pero por la gracia de Dios, le alcanzó a ponerse de pie y a irse con Bernabé.
al día siguiente hacia Derbe. Y no voy a citar el resto de versículos históricos en Hechos donde se relatan todas las persecuciones padecidas por Pablo, en Hechos 13, 14, del 1 al 7 y 14, del 8 al 20. Pero así declara la evidencia de que el testimonio de lo que Pablo le escribe a Timoteo en el final del versículo 11, donde dice: de todas me ha librado el Señor. Otro pretérito perfecto. Me ha librado el Señor. Tan me ha librado que, mira, después de que estaba ahí abandonado en un montón de piedras como si hubiera estado muerto, llegaron los discípulos, me levantaron. El día siguiente me paré y me fui a Derbe. Comerme. Por eso pregunto, ¿así declara la evidencia? ¿Está bien o le gustaría que estuviera más clara respecto a lo que Dios va a hacer cuando se trata de bendecir al que vive piadosamente, aunque aquel padezca persecución? Ante tales persecuciones mencionadas por Pablo como sufridas por sí mismo, se deslinda claramente el grupo de los creyentes genuinamente piadosos de los que son falsos profesantes. Los verdaderamente piadosos. En ese grupo vemos a Pablo y a Timoteo. En el segundo vemos a los falsos maestros, a quienes estuvo refiriendo en los versículos del 1 al 9 de este capítulo 3. Cuando dice sufrido diversas persecuciones, yo le tengo que preguntar a usted, ¿usted está sufriendo o ha sufrido diversas persecuciones? ¿O vive placenteramente así sin sufrir por Cristo? ¿Verdad? Me acuerdo que en aquel campamento juvenil al que asistí, el conferencista hizo la pregunta: ¿cuántos de ustedes se burlan en su preparatoria o en su universidad porque son cristianos? Y la inmensa mayoría levantamos la mano, ¿verdad? Y luego se dirigió a uno que no levantó la mano y dice: yo vi que usted no levantó la mano, de usted no se burlan. Dice: no, pues de tonto les digo que soy cristiano. Vivir placenteramente sin sufrir por Cristo. Los que quieren vivir piadosamente, versículo 12, en el punto número 3 del bosquejo, padecerán más persecución. Cielos, no tuvo suficiente Pablo con lo que ya padeció. Ya lo vimos como un pretérito perfecto. Vemos que en este punto del bosquejo ya no es un pretérito perfecto, ¿no? Acá es un futuro desalentador. Como si Timoteo no hubiese sufrido suficientes persecuciones, acá aparece la forma adicional más. Dice el versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Al principio del versículo 12 leemos también incluyente, todos, un adjetivo universal distributivo. Ese todos es una palabra que en griego, escrita por Pablo, es la palabra pantes. No se refiere a todos nada más en un concepto general, no, en todos y cada uno. Notaremos acá que el término general y pluralizado del versículo 11 va a referir persecuciones, no solamente las ya vividas y sufridas. Consecuentemente, el futuro no va a deparar nada diferente. La referencia de lo ya sufrido y padecido no acabó allá. Ahora dice: padecerán. ¿Quiénes? Gracias por la pregunta. Los que quieren vivir piadosamente. Otra vez vuelvo a anunciarlo. La razón por la que les aguarda la persecución a todos los que están firmemente resueltos a adornar su conversión y su confesión con una vida verdaderamente cristiana, es que en medio de las contradicciones que les vienen desde todos lados, ellos
rehúsan cerrar los oídos o acobardarse y transigir. Entendamos transigir como consentir en parte con lo que no se cree. Eso es transigir. Yo no creo en esto, pero bueno, no voy a decir nada. Bueno, dice aquí que no rehúsan cerrar los oídos y no se acobardan y no transingen. Cielos, ¿seremos usted y yo ejemplos de esto? Otra razón por las que les aguarda persecución, por seguro, es porque siguieron, siguen y seguirán adelante, defendiendo con denuedo la fe contra cada ataque y asaltando con valentía la fortaleza de la incredulidad de otros. Padecerán más persecución, quiere o no vivir piadosamente el que oye mi voz en este momento. Los que quieren vivir piadosamente. Punto número 4. En el versículo 13 leemos: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Al concluir, este argumento, Pablo va a regresar a mencionar a los que con apariencia de piedad y cuya insensatez será manifiesta, aparecen. Es que acá el escritor sagrado les aplica un verbo en gerundio que revela un pecado que, aunque parece redundante, no lo es. Pecando con engaño, terminan siendo víctimas del mismo engaño. Por ahí a finales de los 90, 97, 98, por ahí apareció un gurú de esos que se dicen ser coaches de vida, ¿no? Motivadores. Y tenía buen discurso. Tengo que serle sincero, yo me dejé cautivar por algunas de sus pláticas por el espacio más o menos de un mes. Tal vez alguno de ustedes lo llegó a ver, tal vez no. Se llama Alex Day. Le digo, por si se lo encuentra por ahí en internet, pues ojalá que le dé clic a salir y no le haga caso. Porque una peculiaridad que este coach motivador de estos propulsores de la motivación y de la superación personal y todo aquello, decía: bueno, gracias por estar en mi plática. Mi nombre es Alex Day. Tengo 38 años, creo que tenía 36, 38 años. No tengo ninguna profesión. No quiero que ninguno aquí se sienta engañado. Yo no soy psicólogo, no soy filósofo, no soy sociólogo, no soy médico, no tengo ninguna destreza formal en el trabajo social, ni en el estudio de la conducta humana, ni nada por el estilo. Pero sí les puedo decir que puedo retar a cualquiera que está aquí respecto de la cantidad de libros que yo he leído de diferentes disciplinas y de las cuales he sido autodidacta, he aprendido yo solo. Y empezaba con su charla y era cautivante. Después de estarlo siguiendo por un tiempo, me tocó ir a una plática en la que él estaba proponiendo la manera de superar los conflictos familiares. Y fue donde todo ese ídolo de motivación que yo había aceptado, del que yo había aceptado influencia, pues se derritió. Cuando dijo: yo he tenido 3 matrimonios
Y ahorita tengo 3 meses viviendo con alguien con quien tal vez un día me case. Y solamente he tenido un hijo en cada uno de sus matrimonios, que nada más tengo 3 hijos. Y una manera que yo he encontrado que puedo resolver, y empezaba con su plática. Vino en mi memoria cuando leí esta porción, porque dice, engañando, terminan siendo engañados. Está dando una receta de una porquería que no sirve, tan no sirve que ha hecho de su vida un cacahuate, y todavía hay gente que se para y le da. Motivada por el discurso. Terminan siendo víctimas del mismo engaño. Mientras que de los perversos y embaucadores se piensa que prosperarán, a la vez que de los piadosos se piensa que sufrirán persecución. No es eso en lo que debemos enfocarnos, porque aquellos, los embaucadores y engañadores, irán de mal en peor. ¿Qué tan mal o qué tan peor? Gracias por preguntar, porque la respuesta está en uno de los versículos de la lectura congregacional. Mateo 15:13. ¿Se acuerdan que leímos Mateo 15 del 10 al 20? En el 13, el maestro les hace una mención definitoria a sus discípulos, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Primero está hablando de una planta, refiriéndose a los fariseos, y se refiere a ellos como una planta que no plantó el Padre, y dice, esa planta será desarraigada. Luego el versículo 14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de otros ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿No será que usted y yo andamos siguiendo a un ciego? En lugar de seguir a Cristo, en lugar de vivir una vida piadosa, porque eso es seguir a Cristo. Ciegos que viven una vida completa y absolutamente destruida, en ruinas, pero todavía tienen el garbo de pararse y querer decirnos cómo hacerle. Ya no nada más son engañadores, son ciegos. Y esto no lo decido yo, lo decide la palabra de Dios cuando los describe como tal. Caerán en el hoyo. ¿En cuál hoyo? En la perdición. Los malos hábitos y lo placentero del pecado se adopta fácilmente porque es halagador y también porque estimula los más bajos instintos en nuestra carne, pues tenemos esta naturaleza caída en nosotros. Porque quienes practican el pecado siempre se afanarán en buscar cómplices de la maldad. Hombres no tan solo moralmente perversos, sino activos en su maldad, perseguidores de él, o la que quiere vivir la pureza del Evangelio. Que usted, el que habla hoy aquí, no seamos de los que nos oponemos a la verdad, que es el máximo y supremo bien para el hombre. Y sí, que tanto usted como el que habla seamos de los que se oponen a la maldad. Terminé. Lo único que me resta por decir es que si usted ha podido oír este mensaje y al oírlo le ha provocado una convicción, si usted es hijo de Dios, o le ha provocado querer vivir piadosamente porque no es hijo de Dios,
ya sea por uno o por otro caso, hay que rendirse a Cristo y a sus preceptos. Vayamos al trono de la gracia de Dios, arrepintámonos. Y si usted no ha creído en Cristo, crea, será salvo y obtendrá vida eterna en Cristo Jesús, para que esa vida se viva piadosamente. De hacerlo así, estaremos haciendo bien. Los que quieren vivir piadosamente, no deje que el sueño de este día le capture sin haberse contestado esa pregunta. ¿Quiero yo vivir piadosamente? De su respuesta depende la plenitud de gozo.